Bueno, pues aquí estamos. La tercera y última parte de esta pequeña saga y no sé cómo empezar el video. Así que, bueno, haré un acercamiento random. Y empezamos. Wonder Woman 1984. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, pues porque se desarrolla en ese año, cronológicamente, en el lore del mundo real. Así que, pues bueno, supongo que tiene sentido y aparte, sí, es más creativo que solamente haberle puesto Wonder Woman 2. Así que, punto ahí. Sinceramente, desde que vi este tráiler, yo estaba muy emocionado porque pintaba para hacer algo maravilloso. Porque, caray, íbamos a tener de villano a Maxwell Lord y a Cheetah. Y dije, oye, ¿qué onda? Esta vez tenemos a una Wonder Woman que utiliza un traje con una paleta de colores más llamativa, un poco más a lo cómic. Y dije, oye, esto pinta para ser genial. Las escenas se veía con una acción bastante pulida. Y dije, oye, qué bueno, estamos ante algo que podría ser excelente. Pero, bueno, ya después de haber visto la película, sí tengo que decir que no era lo que esperaba. Y admito que sí me decepcionó un poco bastante. Primero, por Steve Trevor, que bueno, aquí lo veíamos de vuelta. Yo estaba como de, ¿cómo regresó? Bueno, resulta ser que fue gracias a esta piedrita chistosa de acá, la cual cumple deseos como si fuera un genio. Y pues bueno, ahí en eso se basa la trama, porque resulta ser que gracias a este señor, que vendría siendo Maxwell Lord, el mundo entero puede pedir deseos de lo que ellos quieran. Y bueno, el mundo, con todos los deseos cumplidos de todo el mundo, pues definitivamente no debe de ser algo bueno. Y de eso se trata esa trama, que sinceramente no me parece una trama muy adecuada para la Mujer Maravilla. Digo, a ella siempre la he visto más relacionada en cuanto a mitología, cosas griegas, monstruos y hechizos y cosas así. No sé, eso me parecía más interesante y más ad hoc a lo que viene siendo Wonder Woman. Ya esta cosa entre político, místico, no sé, siento que no es lo suyo. Puede, claro que sí, pero me habría gustado ver algo distinto en una entrega para este universo que vendría siendo, junto con Wonder Woman, algo más apropiado a lo que vendrían siendo las historias de la Mujer Maravilla. Y bueno, por esta piedra es que regresa Steve Trevor, porque la Mujer Maravilla desea que él regrese, y regresa entre paréntesis, porque está en el cuerpo de otra persona. Pero bueno, esto lo vemos desde la perspectiva de la Mujer Maravilla, y ella reconoce que la entidad de quien conocía como Steve Trevor ahora reside en este random de aquí. Y bueno, la verdad no estoy tan convencido de esto, porque en la relación Wonder Woman y Steve Trevor siento que lo mejor es que o existe Steve Trevor o no lo hace, pero no puede estar en el limbo de ay, sí existe, no existe, porque es una parte muy interesante, porque es a través de él que Wonder Woman va descubriendo el mundo, porque ya no solamente se trata de las historias que ella veía de los seres humanos en Themyscira, sino que interactuaba y llegaba a tener sentimientos muy profundos por una persona. Y bueno, siento que esa es la parte clave de Steve Trevor. En este caso, decidieron matarlo en la primera película, la cual me parece excelente, pero si querían hacer una segunda película, aún con Steve Trevor, creo que lo mejor habría sido hacer algo que había leído hace un tiempo, en el que habría estado genial que Steve Trevor no hubiera haber muerto cuando explota el avión, sino que no sé, aventaba una granada y se aventaba en paracaídas para no morir. Explotaba, se le quemaba o algo así el paracaídas y sufría heridas de gravedad, y la Mujer Maravilla, para salvarlo, lo lleva a Themyscira, donde el tiempo transcurre diferente al planeta Tierra. Entonces, él allí, sanando de sus heridas, podría pasar mucho tiempo, años en el mundo exterior, para que al final, después, cuando él se curara, regresara otra vez al mundo, ahora viéndolo diferente porque han pasado muchos años. Y se habría podido seguir conservando la misma dinámica de que Steve Trevor está diciendo, no manches, estoy en el futuro, ¿qué onda? Y bueno, creo que eso habría sido ideal para no matarlo, pero sí traerlo de vuelta como Steve Trevor real. Entonces, definitivamente eso lo habría cambiado, porque tal vez sí era clave en la historia que la Mujer Maravilla descubriera que para salvar al mundo tendría que renunciar a los sueños y deseos de todo lo que ella quería en ese momento, incluyendo Steve Trevor, y bueno, ya de ahí salvar al mundo entero. Pero utilizando la misma premisa del principio, no
me gustó mucho la trama. O sea, está buena, me parece muy interesante, pero no para la Mujer Maravilla. Y si le soy sincero, el guión tampoco ayudaba mucho, ni tampoco la ejecución del mismo, porque sí habían partes en las que se sentían como muy inconsistentes y sí decía, ok, bueno. Por ejemplo, está esta escena en la que, bueno, están en una persecución ahí. Oh, ¿qué está pasando? Hay unos niños en el camino. Oh, no, rápido, hay que salvarlos ahí porque si no, o se van a morir porque vienen estos camionzotes y los van a atropellar. Entonces la Wonder Woman le dice a Steve, Steve, ayúdame, tienes que aventar ese cohete y quiero que lo veamos juntos, mírenlo. Entonces, ok, oh, no, ahí están los niños y no se dan cuenta de que vean los carros. Entonces ahí va el cohete. Ella lo usa para impulsarse. Y ok, ahí va. Ok, va a salvar a los niños. Su misión de ahí es quitarlos en este momento, porque si no van a ser atropellados. Y ok, lo está logrando. Va ahí, muy bien, excelente. Ya los agarró. Ok, ahora solamente hay que quitarlos del camino. Y se ve muy bien, todo excelente. Pero Changos se resbala. La actuación sí se vio un poco exagerada de la Gal. Quedó igual, los dejó en el mismo lugar prácticamente. ¿Qué pasó? Bueno, pues nada. Todos los carros se quitaron. Y ya. O sea, es como de... Ok, bueno. No llegó a nada y de todas formas... O sea, estaban en peligro. Pero igual, los carros de los malos se hicieron un lado porque dijeron, ay, no manches, somos malos, pero no tan malos. Y listo. Y no sé, cuando la película está llena de cositas así como que no te hacen suficiente sentido o simplemente dicen, ¿por qué hicieron esta escena? Si no se logró mucho o cuál era la intención exactamente. Entonces, ¿qué es lo que habría cambiado? ¿Cómo habría arreglado esta película? La verdad, creo que tiene elementos muy buenos, como por ejemplo la dinámica de Steve Trevor en el futuro y como Wonder Woman ahora en un papel invertido, ella es quien le está enseñando cómo funciona el mundo. Eso me parece excelente. La trama de tienes que renunciar a veces a tus más grandes deseos para poder hacer lo correcto también está interesante, un poco quizá reciclado de Spider-Man 2, pero está bastante extraño cómo se desarrolla todo al final, porque siento que tenían una premisa pero no supieron hacerla, no la llevaron bien a cabo. Siento que la forma de arreglar esto es o meterle más empeño a cómo cuentan esta historia, qué papeles son los que juegan cada personaje, el por qué, las razones, y hacerlo ameno, fácil de digerir, porque está lleno de cosas que te hacen un sentido prácticamente nulo. Dices, ok, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Y siento que es una historia muy sencilla y quisieron hacerla muy compleja y pues no, sencillamente no daba para más. Creo que habría cambiado la historia desde un principio, hacerlo algo más mitológico, tipo God of War, en el que Kratos es Wonder Woman y no sé. Habría estado interesante explorar esa parte de Wonder Woman porque no se había visto, y de hecho no se ha visto a la fecha en una película. Porque en la primera vimos a la Mujer Maravilla enfrentar la guerra en el mundo real, lo cual es muy genial, muy ad hoc a ella. Y para una segunda me habría gustado verla en un ambiente de mitología, monstruos y cosas fantasiosas, pero combinadas con la realidad. Y eso habría estado excelente. Y siento que quisieron hacer algo similar, pero no me terminó de convencer. Un guión mejor trabajado, una premisa más concreta habría sido ideal. Y bueno, siento que pusieron una vara muy alta con la primera y en la segunda no hicieron lo suficiente. Y es lo malo de tener un excelente producto, porque siempre quedas a la sombra de este primer y excelente producto. Que bueno, no es una mala película, pero para nada la pondría en el mismo podio que la primera. Y otra cosa que me sorprende que aún a estas alturas sigan cometiendo este mismo error. Así es, ponen escenas postcréditos que no llevan a nada. Sí fue una sorpresa, ok, es la actriz de esta serie de La Mujer Maravilla que salió hace ya un buen rato. Y ella iba a interpretar un papel activo en una tercera entrega que nunca llegó. Y ese es el detalle. Siento que los productores les exigen poner escenas postcréditos así, lo más random que sea, para al final nunca continuarlo. Y es que yo lo digo, y mucha gente podría pensar lo mismo. Cuando haces una historia tienes que pensar primero en ¿a dónde quieres que se dirija? Y si no tienes eso en claro, entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Y ese es el problema. Ya a partir de la película anterior y esta, se ven películas sin consistencia alguna. Después
llegó la película que vendría siendo la versión del director de la Liga de la Justicia. Sí, esa Liga de la Justicia que estuvo medio chistosa y que vimos en el video pasado. Pues bueno, esta versión dura 4 horitas. Sí, 4 horitas. La verdad, bueno, me hace sentido porque la visión principal que tenían para esto era hacer 2 películas de una duración de 2 horas cada uno más o menos. Entonces, pues sí, tendría sentido. Y bueno, ¿qué nos ofrece esta versión? Pues la verdad, siento que reparó en muchas cuestiones lo que fue la primera Liga de la Justicia. Quiero decir, aprovecharon esas horas extra que tuvieron para darle un poco más de profundidad al tema sobre el enemigo final que vendría siendo el Darkseid, sus motivos, sus intenciones y bueno, prácticamente todo el show más desarrollado, y la verdad se siente mucho mejor que la versión de la primera Liga de la Justicia. La verdad la siento más concisa, va más sobre de qué es lo que se quería hacer en ese entonces con este universo de películas, que pues bueno, ya vimos que no se hizo nada de eso, pero pues bueno, al menos supongo que es muy buena si ignoras que existen como otras 7 películas antes que esta. Así que por sí misma creo que vale mucho más que muchas películas que salieron antes y después de estas. Así que sí, mi headcanon es que esta película existe aparte de todas las otras películas del mismo universo, como si estuviera en su propio otro universo. Pero pues bueno, como no vamos a hablar de mi headcanon, vamos a hablar sobre qué es lo que le habría arreglado a esta película. La verdad siento que en sí misma es una reparación de la otra Liga de la Justicia y de muchas cosas en el DCEU. Entre todo ello le dieron un poco más de desarrollo a personajes que no lo tuvieron en su momento, como Cyborg, que fue prácticamente un protagonista de un capítulo entero. Sí, esto se divide por capítulos, medio chistoso ese asunto. También vimos un poco más sobre otros personajes, sobre cómo querían usarlos, como este Guasón, que bueno, la verdad, empecemos por esto. ¿Qué arreglaría de esta película? Bueno, está el tema de la visión de Batman sobre el futuro apocalíptico. La verdad, no me agrada demasiado la idea de que tengas un universo cinematográfico inspirado en cómics que fueron hechos para vender jueguitos y que además manchó la imagen de muchos personajes, entre ellos Superman, porque en serio, gracias a esta película fue que muchos llegaron a pensar que Superman no es el héroe clásico, sino que es una especie de antihéroe, como una especie de dictador que aún no es dictador, pero que podría serlo. Hay más Homelander para terminar rápido. Y bueno, ese tipo de cosas no me agradaron, claro, porque eso se veía que iba a culminar en la visión apocalíptica de Batman en el futuro, en el que sí, este Superman se une a Darkseid gracias a que sucumbe a la ecuación antivida y pues, la verdad, siento que nos habríamos ahorrado todo eso si simplemente omitíamos todas las escenas sobre el futuro apocalíptico, porque al fin y al cabo, eso que tiene de lógica, solamente eran sueños febriles de Batman y pues ya, no es que tenga poderes divinos o algo así. Digo, es un poco extraño. En cuanto a Superman, pese a que sí lo vimos en una faceta muy emo, siento que también mancharon por completo la imagen de muchos personajes. Entre ellos está Superman. Sí, esta película apoyó esa visión de que él no era un héroe, sino una especie de antihéroe, y es como de, ¿pero qué rayos? Afortunadamente, ya en esta película, con la versión extendida, tenemos a un Superman renovado totalmente. Curioso, al parecer tuvo que morir para apreciar la vida. Y bueno, no lo sé, pero desde que revivió tuvo un enfoque distinto. Ya no solamente era tipo de estoy serio todo el día, estoy batmanizado o voy a ser Homelander, sino que esta vez vemos en él esperanza, y es exactamente lo que debe de reflejar Superman. Y me alegra que pese a que el enfoque de este director particularmente hacia este universo era más serio, oscuro, edgy, diría la chaviza, finalmente tuvimos a un Superman con un aspecto más dirigido hacia el optimismo, a ser un bonachón y una buena persona. Solamente mírenlo jugar con esta mariposa. Caray, esto es lo más Superman que hemos visto de él desde que, bueno, todo el universo anterior. Y me alegra que finalmente haya haber encontrado su lugar. Lástima que haya haber sido de esta manera. Merecía un desarrollo mucho más profundo que sencillamente mostrar un par de escenas y listo. Quiero que vean esta escena cuando llega ahí con Alfred y le dice, ¿cómo está mi bro?
mírenlo, su semblante cambió completamente. O sea, no se parece en nada a lo que hemos visto en las otras películas en las que salió. Aquí se ve contento, feliz, esperanzador. Me encanta. Lo que no me encanta tanto fue el desenlace de la propia película. O sea, fueron 4 horas. Pero si lo ven bien, fueron 4 horas del equipo de la Liga de la Justicia intentando revivir a Superman. Porque al final, este es el que resuelve todos sus problemas. Y bueno, digo, no sé, para una película de la Liga de la Justicia en la que dan a entender de que solamente importa un miembro de esta, no me gusta demasiado. Creo que habría sido mucho más interesante que efectivamente la Liga necesitara de todos sus miembros para que pudieran salvar el mundo. Que bueno, tal vez unas cuantas correcciones de guión lo habrían hecho bastante bien. No sé, que cada uno aportara algo importante para que todo se pudiera resolver al final y no nomás como de tranquilos pibes, yo tanqueo, yo resuelvo todo, ustedes ahí quédense viendo lo épico que soy. Sí, la verdad, siento que eso fue algo a seguir. Otra cosa, las personalidades, por ejemplo, el cyborg que nunca dice bulla, el Barry Allen que se comporta como Wally West. Y bueno, por lo menos no vemos matar a ningún ser humano con las manos de Batman en esta película, así que por eso digo que funciona mejor si ignoramos todo lo anterior. Por cosas e inconsistencias de guión es lo que arruina todo lo bueno que hizo esta película, así que sí, fingamos que no existe ninguna y que esta fue la única película del DCEU y listo. Un detalle muy menor y que sí me gustaría que hubiera cambiado en la película es la última escena en la que vemos a Superman, en la que él sigue usando el traje negro y es como de bro, ¿por qué lo estás usando? Digo, se supone que el chiste de que él esté usando el traje negro aquí es porque está recién revivido, aún está débil. Y bueno, esta escena del sol no nomás es para decir, ay mira qué perrón, es porque él está absorbiendo energía solar y eso es lo que le permite fortalecerse y el traje negro absorbe más energía. Así que ese es el chiste de por qué lo usa. Entonces, ¿por qué al final lo sigue usando? Digo, no sé si fue para decir... mira, es mi versión y mi versión tiene el traje negro porque sí, eso no me hace mucho ruido. Así que mejor devuélvanle al final esta escena con su traje clásico y listo. Tenemos una película que funciona mejor por sí misma que como si fuera parte de un universo que no tiene pies ni cabeza. Así que bueno, dura 4 horas, suficiente para tener sus propios pies y cabeza. Así que sí, supongo que así es como funciona. Correcciones menores, pero al final creo que se disfruta bastante. Eso sí, omitiría por completo las escenas del detective marciano porque, en serio, ¿cuál fue su punto ahí? No lo entiendo. Fue totalmente innecesario y es como de, ok, solamente quita eso, no tienes que hacer de fuerza las 4 horas, así que no, gracias. Y luego llegó The Suicide Squad. Y wow, sinceramente creo que no había disfrutado tanto de una película de este ahora extinto DCEU como esta en particular, porque caray, fue increíble. Yo me fui de muy mala gana con un muy mal sabor de boca por culpa de la primera película del Escuadrón Suicida. Y no, esto está impecable. Me encantó totalmente la película. Fue como debieron de haber hecho la primera. Si hay una manera de arreglar la primera película es sacando esta en su lugar, porque es todo lo que no fue en la primera. En verdad, tenemos una historia que los acomoda cada miembro del escuadrón, un porqué, una razón, exactamente cómo funciona, como empezar todo desde cero, pero esta vez haciéndolo jodidamente bien y excelente, con un humor, pues sí, más crudo, porque y esto fue debate, porque mucha gente decía, ay, es que, ¿por qué los criminales, los mercenarios, la gente mala, por qué es grosera, por qué es así, no tiene sentido? Bueno, es que son los malos, están siendo obligados a hacer cosas buenas, digámoslo así. Entonces, ¿por qué se molestan si son groseros? O sea, ¿qué parte de que son los malos no entienden? Pero no, fuera de eso, está muy bien manejado, fue todo lo que no fue la primera, en serio. Así que sinceramente no tengo nada que arreglarle a esta película, excepto quizá una cosita que sí me hizo ruido en su momento y que hasta donde yo sé no llegó a ser explicada del todo. Es que al final el mero malo resulta ser
Starro, sí, Starro. Nunca creí que lo vería en una película live action, y mucho menos del Escuadrón Suicida, pero se agradece bastante. El único detalle que no acabé de entender fue el por qué exactamente las balas no le hacían nada, pero de alguna forma esta jabalina de Harley Quinn sí le hizo algo, y es como de cachis, ¿por qué? Me perdí de algo. Y creo que se habría arreglado muy sencillamente si este señor que se llamaba Jabalina, creo, si era así, no sé, le hubiera dicho a Harley Quinn: esta jabalina tiene la habilidad especial de poder atravesar lo que sea, así que úsalo con sabiduría o algo así. Porque, pues bueno, solamente se muere así como si nada, y pues no se acaba de entender exactamente qué hacía la jabalina o por qué. Pero bueno, fuera de eso, está excelente. Esta debería de ser la película del Escuadrón Suicida, no por nada se llama El Escuadrón Suicida, literalmente, así que excelente. Algo que me parece muy interesante es el desenlace de esta última, porque caray, pese a que está llena de chistes y cositas así, la verdad sí te deja con cosas pensando y dices, wow, esto está muy bien hecho. Y curiosamente, esta película sí hizo que se sintiera aún más ese aire de que estaban en un universo compartido y que no son películas autoconclusivas y que solamente existen en su propio universo, sino que todavía aquí se sentía ese sabor de que querían cuidar que se sintiera todo como parte de algo más grande. Y curiosamente, esto sí terminó en una serie spin-off, la de Peacemaker, de la cual no voy a hablar en ninguno de estos videos porque después de eventos medio recientes, resulta ser que esta serie podría ser parte en realidad del siguiente universo de DC que van a sacar, así que bueno, vámonos a reservar eso. Pero no tengo palabras para decir lo muy buena que estuvo esta película. Lástima que salió en tiempos de pandemia y que no recaudó prácticamente nada, pero me gustó muchísimo el tono que conservaron en esta, el estilo, cómo se llevó a cabo la dirección. Todo me pareció excelente, un producto de muy muy buena calidad, y definitivamente reivindicó lo que era el Escuadrón Suicida. Ahora tenemos al infame Black Adam. Híjoles. Bueno, para no hacerlo tan largo, solamente voy a decir que la película está muy buena, está excelente, me gustó mucho su trama y todo el show, y pues bueno, además. El detalle aquí es que esta película es de un universo cinematográfico, así que debería tener sentido, y pues bueno, bajo esas condiciones vamos a juzgarla de esta manera. Para empezar, sí, de aquí salió ese trágico momento que hizo que DC tomara un rumbo totalmente distinto, y no por lo que Dwayne Johnson esperaba, porque sí, este sujeto quería adueñarse del curso que estaba llevando el universo cinematográfico de DC en ese momento. Por eso engañó a Henry Cavill y le dijo que iba a ser Superman, y le hizo un montón de promesas, pero pues nada estaba establecido, porque en serio, ¿qué carajos? O sea, solo llegó de la nada y dijo, yo voy a ser el patrón, y pues bueno, no le salió. Entonces, aquí en serio su ego fue quien llevó todo hacia el desastre, porque él quería ser el eje principal de DC. Sí, por eso es que tuvimos esa época extraña en la que hasta había Black Adam en la sopa, y era como de ok, como que te lo querían meter de fuerzas en todos lados porque él quería ser el nuevo Mero Mero. Un error fatal, y se ve reflejado en esta misma película, porque Black Adam, estrictamente hablando, él es un villano. Sí, tal vez después tenemos un arco de redención y se hace un antihéroe o un antivillano, lo que rayos sea, pero primero era un villano, y eso es lo que él debió de haber hecho en esta película, ser el villano, no pasarnos directamente al otro paso de que termina siendo un antihéroe y pues no, la verdad es que no. Digo, este personaje existe para ser el enemigo de Shazam, y se brincaron por completo todo eso. ¿Por qué? Pues porque este señor quiso hacerlo. Y bueno, ese fue el principal error. Toda esa película está muy bien si existiera en su propio y único universo, pero no es así. Entonces, para arreglar esto, debimos haber tenido una película que se tratara de cómo Black Adam se convierte en un villano. Que pues bueno, tal vez sí fue un villano entre comillas, porque la Sociedad de la Justicia lo quiso detener en algún punto de la película, pero pues bueno, lo cliché de que vamos a juntarnos, a hacer equipo porque hay una amenaza más grande, y no. Entonces, ¿realmente fue un villano o solamente tuvo un papel antagónico como de 3 segundos? Es más lo segundo que lo primero. Entonces,
La verdad es que esto estuvo muy mal desde su propia concepción, que ponle tú, no es una mala idea de ver a Black Adam porque es un personajazo. El problema es que no utilizaron prácticamente nada de todo eso, porque por ejemplo está Hawkman y bueno, él se supone que es un ser que va resucitando a lo largo del tiempo, así que sí, él tuvo contacto en los cómics con Black Adam en una época anterior, en la egipcia. Pero así como pasaron por alto de que él debería de ser el villano de Shazam, también pasaron por alto toda la relación que tenía con Hawkman y pues bueno, eso sinceramente estuvo muy mal. Nuevamente cometieron el primer grave error de todo el DCEU, que fue querer dar pasos agigantados, correr antes de caminar, y no, esto sinceramente no se debe de hacer así. Entonces, reescribirlo totalmente, esta película, como un Black Adam que es un villano y se enfrenta a Shazam, habría sido lo más adecuado antes de presentarlo como villano de 3 segundos y luego antihéroe en la misma película. No tiene sentido. Y la verdad es que usaron personajes muy buenos. Aquí está Doctor Fate o Doctor Destino, como tú lo quieras llamar, Hawkman y varios demás. Entonces son la Liga de la Justicia, que no es la Liga de la Justicia. Está bien, es la Sociedad de la Justicia, existiendo al mismo tiempo que la Liga de la Justicia. Bueno, es un poco extraño. Claro que pueden existir al mismo tiempo, es más que válido. Pero sí me causa algo de conflicto de que no expliquen demasiado de dónde vienen, cuál es su origen. Y sinceramente, esto para un universo cinematográfico, poner un equipo de superhéroes así de la nada, sin explicación alguna, es muy extraño. Porque, ponle tú, si esta fuera la primera película, está bien, te lo acepto. Pero no, ya hay un buen historial de películas anteriores a esta en las que el mundo se desarrollaba y existía sin tomar en cuenta nada de estos personajes. Como si hayan haber salido de la nada, porque precisamente eso fue lo que pasó, salieron de la nada y así nomás. Y bueno, es toda una pena porque el trabajo técnico, efectos especiales, música, está maravilloso, me gustó mucho, pero como una película que debería de pertenecer a un universo cinematográfico, no hay mucho que usar, la verdad. Porque esto más bien fue una fachada para tomar el control de DC así en manos de La Roca. Y bueno, supongo que le salió porque efectivamente el curso de DC, la jerarquía cambió, pero no como él esperaba. Pero bueno, es tema de conversación para otra ocasión. Y curiosamente después, justamente llega Shazam 2, que no se llama Shazam 2, se llama Shazam Fury of the Gods. Y la verdad, siento que el primer gran error de esta película fue no poner a Black Adam como el villano. Porque, como dijeron en aquel episodio de Phineas y Ferb, no sé si sea un episodio en especial, no tengo idea, pero total, saque el Ferb dice, estoy citando, un héroe es un héroe, pero todos aman un buen villano. Y eso fue lo que no tuvo esta película. Y pues bueno, para empezar son estas señoras y esta muchachona. Y pues ya. La verdad nada muy memorable. Si acaso esa escena en la que tiran a un profesor hipnotizado a un precipicio, pues ya. La verdad siento que fue mucho más icónico los villanos secundones que salieron por ahí. O sea, ni siquiera son villanos, son los esbirros. Y hay unicornios negros que son malos. Y otros montones de criaturas mitológicas, maldita sea. Hay un dragón en la película. Sí, un dragón. Creo que eso fue lo que más me gustó. No sé por qué. Creo que vi El Señor de los Anillos antes de ver esta, no sé. Pero sí, la verdad siento que me queda de ver. Sinceramente, y en mi opinión, está mucho mejor que la primera película. Me gustó mucho más. Siento que tiene un apartado técnico mucho más logrado. También un guión que me pareció mucho mejor. Me agrada ver a la familia de Shazam ya siendo héroes, los conflictos internos que tienen y bueno, qué es lo que está pasando aquí. La familia de Shazam está creciendo. Si bien él no quería pertenecer a ella, ahora ya los siente muy cercanos. Pero están creciendo y están teniendo otros intereses, otras responsabilidades y siente que su familia se está disolviendo porque están creciendo. Y bueno, creo que es un concepto interesante que después pasó a segundo plano porque llegan las señoras estas malas y pues bueno, ya no se exploró mucho eso. Pero pues bueno, la verdad siento que si bien lo que yo esperaba y creo que habría sido correcto es que Black Adam fuera el villano de la película, que pues bueno, no lo fue. Y todo lo demás me parece excelente. Sí, aún siento un poco exagerada y que está fuera de lugar la actuación de este bro ya cuando se supone que es este Shazam así adulto. Porque sigue teniendo más seriedad, mayor expresividad cuando es un niño que cuando es un adulto.
Y pues bueno, me temo que el director siguió con eso de que, ay, eres un niño en cuerpo grandote. Y bueno, es una cosa que nunca me gustó que hicieron en estas películas, pero bueno, de ahí en más es bastante disfrutable. Y aquí voy a decir la única otra cosa que en serio siento que hubiera haber arreglado la película de forma increíble. Aparte del villano, me habría gustado mucho que el desenlace final de Shazam, la verdad siento que este fue el punto, el peak, como dice la chaviza, lo más profundo que pudo llegar el personaje de Shazam en estas dos películas, que es al final cuando hace su sacrificio, lo cual me pareció, de hecho, a mi parecer bastante bien logrado, muy emotivo, y dije, wow, esto estuvo excelente. Vi a Shazam en esos últimos momentos. En verdad, tal y como fue mi concepto de Shazam, aquí estuvo reflejado total y perfectamente, utilizando cada una de las siglas de su acrónimo, así que, maravilloso. Y bueno, parecía ser que iba a morir, de hecho estuvo muerto un ratillo, llegó la Mujer Maravilla a revivirlo, lo cual, bueno, a mi parecer es un muy bonito detalle que hagan esto. También pasó en la primera, no lo había mencionado en su momento, pero salía al final Superman haciendo un cameo, no se le veía la cara, bueno, qué triste. Parecía que iba a pasar lo mismo aquí con la Mujer Maravilla, pero no, sí salió su cara, yay. Y pues bueno, siento que esto es importante porque pues de esta manera habríamos dejado la puerta abierta a que él pudiera resucitar en otro momento, uno quizás hasta más emotivo, pero ahora en el nuevo universo. Pero bueno, supongo que ya no, porque además de que no le fue nada bien esta película en taquilla, pues ya no iban a utilizar el personaje y creo que lo van a dejar congelado por un muy buen rato. Pero bueno, sinceramente creo que esas dos cositas, el villano y este gesto final de la muerte de Shazam, de esta manera se siente que sí están compartiendo un mismo universo, así que son detalles que se aprecian bastante. La cosa es que a mi parecer, y no sé qué tan polémico sea esto, creo que habría sido perfecto que Shazam sí se hubiera haber muerto en esta película. No porque lo odie ni nada parecido, sino que creo que su mensaje habría sido mucho más impactante, porque él lo dio todo por su familia, una familia que no era suya, sino que aprendió a amarla, y wow, esto me pareció muy conmovedor. Que bueno, revive, supongo que es, pues bueno, ya más típico, un final feliz, porque no tiene nada de malo. Pero considerando la situación de DC, creo que habría sido mejor que sí se hubiera haber muerto. Porque sinceramente, considerando toda la situación, todo lo que estaba pasando con DC en ese preciso momento, creo que sí habría preferido que muriera en esta película para no sepultar el personaje a quién sabe cuántos años, porque no pegó nada bien en su momento, tuvo una pésima taquilla. Entonces Warner Bros. DC simplemente van a decir, ok, no conviene sacar nada de Shazam porque no nos da lo que buscamos. Y bueno, pudieron haber sido muchas cosas, quizá el momento, las circunstancias por las que estaban pasando, o tal vez sencillamente ya la gente le había perdido interés a todo esto porque ya no iban a ninguna parte. Pero bueno, entonces de esta manera al menos habríamos rescatado el personaje de Shazam, porque en serio es un excelente personaje. Siento que lo explotaron mucho más en la segunda, pero pues ya en ese momento la gente no le interesaba lo suficiente el personaje. Así que bueno, creo que eso habría sido lo que habría compuesto, quizá no toda la película, quizá no todo lo que era necesario, pero al menos sí lo habríamos salvado para otro momento, si utilizarlo de mejor manera. A continuación llega The Flash, que intentó seguir esa tendencia de Da, pero no le salió. Que pues bueno, sigue el infame Flash. Esta película, sinceramente, desde un punto crítico, sensato y así sin preferencias o fanatismo, es buena. Sí, lo dije, es buena, es muy buena película. El guión me gusta bastante, la historia, todo me pareció excelente, excepto por una cosita: los efectos especiales. Por momentos se ve más o menos bien, y por otros creo que debería de haber una palabra peor que horrible. Pero que en serio, no sé qué pasó aquí. No lo sé, la verdad. Se justifica el director diciendo que es desde la perspectiva de Flash, pero no, simplemente fue un trabajo a medias y lo sacaron muy pronto. Y eso que se atrasaron supuestamente para pulir todo eso, así que córtalo. Pero bueno, yo sinceramente, desde mi persona, Lagman, quien les está hablando a través de este dispositivo, micrófono, lo que sea,
A mí no me importan mucho los gráficos, las cosas, porque también soy un gran fan de los videojuegos. Y bueno, a mí sinceramente cuando juego un videojuego digo, ok, la verdad, los gráficos son algo a considerar, claro que sí, porque son parte de, pero no lo es todo. Tener un juego que se ve como en la vida real, pero no te divierte jugarlo, no lo hace un buen juego, lo hace algo bonito y ya. Entonces, pasa lo mismo acá, pongámoslo a la inversa. Una película con muy malos efectos especiales no lo hace una mala película. Pero bueno, dejando totalmente de lado eso, creo que no tiene absolutamente nada de malo esta película. Si acaso corregir eso, que ya lo había mencionado antes en otro video, la personalidad de Flash nunca me terminó de convencer porque sigue actuando como Wally West y se supone que es Barry Allen, pero bueno, ni modo. Todo lo demás estuvo muy bien logrado, caray. Los Batman que aparecen en esta película brillaron, yo diría que se robaron la película, porque sus escenas estuvieron increíbles, sinceramente. Creo que fueron las más pulidas, a decir verdad. Y bueno, Flash también brilla y de vez en cuando, pero la verdad siento que no es el punto fuerte de la película. Que bueno, al final de cuentas, siento que aparte del desmadre y medio que hizo Ezra Miller contra Hawái, siento que sinceramente afectaron mucho el desempeño de la película porque prácticamente no fue apoyada y la verdad con justa razón, no los voy a juzgar por eso. Pero bueno, supongo que es palomera, fácil de ver y se disfruta si ignoras todo lo malo que tiene. Que bueno, más allá de los apartados técnicos, la historia la sentí bastante sólida, bastante bien. Lo único que me hace ruido enorme es que tomaron como un montón de recursos de varios cómics, entre ellos lo de Flashpoint, que va al pasado, cambia las cosas, salva a su mamá y ese show. Pero aquí no entendí, o sea, ¿qué rayos? Regresa al pasado para salvar a su madre. Por alguna razón, y creo que ya sé cuál es, la voy a explicar después, es que el director prefirió darle más énfasis a la latita de capsu o de jitomate, lo que rayo sea, en lugar de desviar la atención al asesino, porque la mamá de Barry fue asesinada por alguien. Entonces a Flash simplemente no se le pasó por la cabeza preguntarse de quién mató a mi mamá. No, simplemente decidió cambiar las cosas para salvarla. Funcionó, sí, pero ¿en qué cabeza cabe? No lo entiendo. Esta historia debió de haberse desarrollado para presentarnos a Flash Reverso, el asesino de su madre. Pero ¿por qué no lo hicieron? La explicación es sencilla. Porque este universo ya estaba bien muerto, así que no iban a desperdiciar el personaje de Flash Reverso para algo que nunca iba a llegar, como le pasó a Mr. Mind en Shazam, que lo tuvimos a él en 2 escenas postcréditos, las cuales nunca llevaron a nada. Entonces, supongo que el director dijo, bueno, pues no voy a meter a Flash Reverso al final o como parte de la historia porque no lo voy a utilizar después. Así de sencillo. Y pues bueno, lástima que eso fue lo que afectó en gran medida lo que se pudo haber hecho para salvar a la película. Pero bueno, sinceramente creo que esta película ya no tenía salvación. Ya el universo estaba ya en declive absoluto. Estos solamente eran los últimos clavitos del ataúd. Y por lo mismo la gente ya no le interesó nada ver esta película, porque dijo, pues para qué la veo si esto ya no va a continuar de ninguna manera. Lo cual yo diría que es un poco extraño, porque yo no voy a ver una película random esperando que pertenezca a un universo cinematográfico completo. Pero también no los juzgo porque se supone que esto es un universo cinematográfico. Y pues bueno, si no te ofrecen un universo cinematográfico, creo que no hay mucho que atender ahí. Entonces, ¿cómo arreglar esa película? Poniendo malditos efectos especiales bien e incluir a Flash Reverso como parte y punto cúspide del desarrollo de esta historia, porque se supone que a eso debería de ir dirigida. Pero bueno, de lo demás, siento que estuvo bastante bien. Mis escenas favoritas siguen siendo en las que salen los 2 Batman, ya sea Michael Keaton o Ben Affleck. Las 2 me gustaron muchísimo. La película la pongo de vez en cuando, no lo digo que a menudo, pero sí que la puedes poner ahí mientras lavas los trastes o algo y es muy disfrutable. Pero eso sí, tiene bastantes cosas que arreglarle. Ya lo viene cargando desde las películas anteriores, desde la personalidad de Barry Allen, que es Wally West, un montón de apartados técnicos y esta narrativa que no me convenció para nada, sin incluir al asesino de la madre, vuelvo a repetir.
Pero siento que me agradó bastante. De todas formas, el mensaje que da al final, la despedida de Flash hacia su mamá, wow. Esa escena estuvo muy bien lograda. Solamente tienes que olvidarte de que Ezra Miller es Flash Reverso en la vida real. En serio, ¿qué rayos con ese tipo? Lo bueno es que creo que ya no va a ser Flash. Lo malo es que creo que van a dejar sin hacer absolutamente nada con el personaje de Flash por un buen rato. Pero, ¿qué podemos hacer ya a estas alturas? Después tenemos a quienes se trata de nada más ni nada menos que de Blue Beetle 18 de agosto. Sí, vamos a empezar por eso. ¿Qué es Blue Beetle 18 de agosto? Bueno, por si no lo sabían, Blue Beetle se estrenó el 18 de agosto de este año. Así que, bueno, la verdad es que creo que todo el mundo lo supo de alguna manera, excepto Warner Bros. Porque sí, no le hicieron nada de publicidad a esta película. Así que la gente, los fans, empezaron con esta tendencia extraña de incluir en todo algo que diga 18 de agosto. Sí, porque si la empresa no hacía publicidad, pues ¿quién lo iba a hacer? La gente. Lástima que esto se quedó más en el meme que en la verdadera voluntad de querer ir a verla, porque la gente no lo hizo, así que no le fue precisamente bien en taquilla. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de la taquilla, sino de la película en sí, que la verdad es buena. Buena si se hubiera haber estrenado unos 10 años antes. ¿Por qué? Bueno, es que sinceramente, viéndola de pies a cabeza, se siente como una película vieja. Vieja en el sentido de que es muy cliché, si se puede decir así. Pues lo básico, una historia de origen del superhéroe, como tantas otras hay. Y la verdad es que no aporta nada realmente nuevo a la industria del cine con superhéroes. Lo que sí voy a decir es que, wow, el traje es una maldita chulada, está precioso. En serio, no sé quién haya sido quien tuvo la idea de quitarle esa boca extraña al diseño original del traje, pero ojalá le vaya bien en la vida porque tomó una decisión hermosa. Sinceramente, eso arregló muchísimo el traje. Y en mi opinión, Blue Beetle es todo un personaje, no solamente Jaime Reyes, quien es el protagonista de esta película, sino todo el concepto de Blue Beetle, porque hay otros Blue Beetles y bueno, ellos no se estrenaron el 18 de agosto, solamente vimos como medio referencias a los otros personajes que portaron ese título. Y sinceramente me encantó cómo abrió la película, el soundtrack, cómo está este misterio de quién es Blue Beetle, me gustó muchísimo. Y la verdad es que siento que habría sido mejor irnos en la historia en cuanto a eso, sobre quiénes fueron los Blue Beetle, no solamente Jaime Reyes, porque hay toda una historia detrás. Es más, me atrevería a decir que en esta película debieron de haber explorado por lo menos a el primer Blue Beetle, o si lo quieren hacia lo grande, a los 3 Blue Beetles, porque en serio tienen mucho potencial. Pero desgraciadamente todo se empieza a sentir un poco ya cliché, ya para el final, como de que, ay no, quiero ser un héroe, pero tienes que serlo porque es tu responsabilidad, un gran poder y bla bla bla. Y siento que es una pena porque sinceramente Blue Beetle para mí es como el Spider-Man de DC. Y siento que no lograron explotarlo. Siento que pudieron haber enfocado la historia a algo más grande, pero nuevamente se siente todo tan limitado porque ya el universo no se sentía como un conjunto, sino como de sálvense quien pueda. Y la verdad, Blue Beetle hizo algo bien en cuanto a tecnicismos. La verdad siento que en cuanto a efectos y el desarrollo se ve bastante bien, pero la historia sí me dejó bastante que desear, porque no se atrevieron a hacer algo diferente, algo nuevo, algo que se sienta fresco, porque en serio, les digo, esto se siente como de hace 10 años, y creo que si se hubiera haber estrenado hace 10 años, a la par de Iron Man, digamos, creo que habría tenido bastante más éxito que como ahora, porque es como llegar a ofrecer videos de algo que ya pasó hace mucho tiempo, pero en demás se siente bien, palomera, la verdad, no muy memorable, salvo quizá por algunas otras cosas que personalmente se me hicieron bastante cringe. Digo, las peleas están muy bien logradas, pero la comedia, no soy un fan acérrimo de comedia a base de chistes sobre desnudos y erecciones. Es un poco extraño, sobre todo si se supone que esto va dirigido para un público, para toda la familia, se supone.
Es un poco extraño y también esas cositas como la abuelita muy cliché. Digo, está chistoso quizá, pero no, sinceramente no. Creo que debieron de dar un enfoque distinto a decir, ok, vamos a explorar todo el concepto de lo que es Blue Beetle y profundizarlo. Siento que solamente se quedaron con la parte muy superficial de las cosas. De que, ok, eres un chavo, se te trepa un alienígena y ahora tienes poderes y pues bueno, ni modo, toca salvar el mundo. Y demasiado sencillo para mi gusto. Y como dicen por ahí, o hazlo bien o vete a casa. Así que no, la verdad es que sí se quedó muy a medias la cosa. Así que con Blue Beetle, de forma así resumida, diría, denle un enfoque más profundo a Jaime Reyes, a la historia de Blue Beetle, porque siento que fui a ver quién es Blue Beetle y me quedé pues con lo cliché, lo básico. Y quiero dejar esta pregunta. ¿Vale la pena hacerle película a cada superhéroe que exista? Por ejemplo, ya vimos que Blue Beetle sí es un excelente, muy buen personaje, pero como para tener su propia película, ¿es así de grande, de profundo? Para mí la respuesta es cualquier personaje puede tener película, solamente hay que esmerarse en darle un sentido, algo, una razón de ser. Porque ejemplos los hay. Y tras recientes noticias, supuestamente este personaje regresará para el nuevo universo de DC. No sé si con el mismo actor, de la misma forma, pero ojalá sepan aprovechar un poco más de todo lo que puede ofrecer este personaje. Y pasamos a la última película, Aquaman and the Lost Kingdom. Bueno, aquí, debería de decir que no me gustó que haya haber terminado todo en el DCEU con esta última película. Siento que el orden fue un tanto extraño porque lo último que vimos de Aquaman fue precisamente en Flash, en el que estaba borracho y se caía y se estaba ahogando ahí. Y bueno, la conversación es un poco extraña porque da a entender, no sé si sea yo quien me confundí solamente, pero que lo que había pasado es que después de que hizo este desmadre tipo Flashpoint, al final descanonizó a todos los superhéroes de ese universo. Por eso Aquaman no tenía recuerdo alguno de lo que había sucedido y decía estas cosas extrañas y estaba borracho. Y bueno, es extraño que él se esté ahí ahogando de ebrio, siendo que él es un ser que literalmente vive bajo el agua. Es un poco extraño y no sé, como que choca un poco aquí porque no tuvo un verdadero seguimiento. Entonces creo que la primera cosa que debieron de haber hecho fue haber puesto primero esta película antes que Flash, para que Flash diera a entender de que después de haber rebobinado el universo simplemente lo reseteó y ya tenemos al nuevo DCU como una nueva extensión, un universo paralelo, digámoslo así. Tendría una explicación y no sería tan extraño, desfasado, porque simplemente dieron el cierre y ¡pa! Listo. Así se terminó el DCEU con un bra. Y pues bueno, esa sería la primera cosa que habría que corregir, la continuidad. Y ahora, teniendo eso en cuenta, en cuanto a la trama en sí, bueno, se trata de la venganza de Black Adam. Creo que eso habría quedado un poco mejor que el The Lost Kingdom, porque bueno, sí hay un reino perdido, pero la trama no se basa en eso, sino en Black Manta y todo bien ardidote queriendo matar a Aquaman como debe de ser. Y se me hizo interesante que hayan haber puesto al Baby Aquaman en esta película, y yo juraba en serio que sí iba a morir, porque creo que eso habría tenido sentido, o que por lo menos el enemigo jurado de Aquaman lograra haberle hecho algo a Aquaman, cosa que pues no, si acaso le quemó la casa al papá, pero fue todo. Entonces no sé qué tan bueno sea este recurso, pero yo sí habría preferido que Black Manta, para ser un villano así más grande, más respetable, si hubiera haber liquidado por lo menos a un familiar de Aquaman, porque me parece un muy buen personaje como para simplemente haberse quedado como en ay, soy bien ardido y ya no pude hacerle nada de nada a Aquaman. Entonces su venganza simplemente no se logró de ninguna forma. Y bueno, no lo sé. Por lo menos creo que un sacrificio del papá de Aquaman habría sido fenomenal. Le habría dado dramatismo a todo este asunto y habría hecho ver a Black Manta como algo en serio más amenazador.
En todo lo demás, la película me pareció fenomenal, en serio muy disfrutable. Siento que tal vez no le llegó a la altura de la primera, porque en la primera sí en serio echaron toda la carne al asador. Y bueno, esto es más de la carne que sobró, pero en serio carne de muy muy buena calidad. En serio, excelente película. Y esas coreografías, ay, como me encantan. En serio, podría ver esto toda la vida y no me podría aburrir. Y bueno, al final siento que estuvo muy bien, solamente no me gustó ese final o ese cierre que le dieron porque creo que está increíble el speech final que dio Aquaman siendo el lazo entre Atlantis y el mundo de la superficie, porque esa siempre fue la carga que él sentía, porque dice, no soy de aquí, no soy de allá, pero al final logró encontrar el equilibrio y caray, en serio, yo me quedé estupefacto con esto, dije, esto es maravilloso. Creo que Aquaman fue quien hizo más por el mundo entero que la propia Liga de la Justicia, así que excelente. Pero considerando de que fue la última película del DCEU, lo último que vimos de este universo fue el chiste de su hermano comiéndose una cucaracha de tierra. Así que, bueno, eso fue muy decepcionante, sinceramente. Creo que si simplemente hubiéramos haber cortado esta escena o si lo hubiéramos haber puesto antes de el speech final de Aquaman, porque sinceramente yo prefiero ver terminar a un universo cinematográfico con algo más inspirador, concreto y heroico a un chiste que, bueno, no está mal, sí me dio risa, pero creo que estaba algo fuera de lugar ya a estas alturas. Cosa que, bueno, también se habría compuesto si sencillamente hubiéramos haber terminado este universo cinematográfico con la película de Flash, explicando el por qué el cierre de este universo, dadas las paradojas que hizo Flash en la película, en lugar de simplemente no hacerlo de forma oficial, porque así fue como terminó este universo. Simplemente alguien llegó y dio el anuncio público de que este universo ya terminó y ya. Creo que al menos nos debían esa formalidad al terminar ya con todo, pero bueno, a mí me habría parecido mucho mejor haber terminado este universo cinematográfico con este speech maravilloso de Aquaman, acompañado de la paradoja que hizo Flash y que diera por terminado este universo que la verdad ya hacia el final ya no se sentía como un universo. Escribiremos el siguiente capítulo de la historia en vez de su final. A veces parecerá que nuestras diferencias son enormes, pero solo hay que ver bajo la superficie. Ver que estamos aquí con los mismos objetivos y aspiraciones, incluso cuando las costumbres sean extrañas y poco familiares. Ahí una hamburguesa, extra grasosa como la pidió. Pero superando nuestros prejuicios, nos haremos más fuertes y aprenderemos de nosotros. Aprovechemos para crear un mejor futuro lleno de esperanza para nuestros hijos y nuestras familias. Mi nombre es Arthur Curry, el soberano legítimo de la nación acuática de Atlantis. Soy padre, hermano, guerrero y amigo. Soy el rey de Atlantis. Yo soy Aquaman. Y bueno, damas y caballos, hemos llegado al final de esta pequeña saga de videos. ¡Yepi! Al final del día, creo que de esto nos podemos quedar 3 lecciones importantes. ¿Por qué no les fue como ellos esperaban que les fuera? Primero, creían que sencillamente la marca y personaje se vendería por sí misma. Claro que sí, pero no al punto que ellos esperaban. Número 2. Querían hacerle competencia a algo que ya estaba mucho más arriba de su propio alcance. Tercero, simplemente no tenían un plan de inicio ni de fin. Entonces sin eso no tienes nada, porque si quieres hacer algo así de grande, tienes que tener un punto a donde quieres llegar y cómo vas a hacer para llegar ahí. Y bueno, no soy quien para decirle a las grandes empresas cómo hacer su trabajo, porque de eso no tengo mucha idea, pero sí les puedo decir que como espectador espero que por lo menos una historia quiera contarme algo. Y bueno, ya para cerrar, Dios mío, ¿ya vieron la cantidad de tiempo? Maldición, está bien. ¿Qué es lo que ustedes consideran que fue bueno en este universo, que no tanto lo fue? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, suponiendo que alguien llegó hasta aquí, muchas gracias.